Los 12 perturbadores misterios de los años 90 en México. ¿Qué tienen en común una supuesta bruja que engañó a la justicia, un científico que pudo haber sido secuestrado por agencias internacionales, y una joven que apareció en televisión pidiendo ayuda, pero que tal vez nunca existió? Todos son parte de los misterios más escalofriantes que sacudieron México durante los años 90, una década que no solo marcó el fin del siglo XX, sino que dejó en el país una serie de enigmas sin resolver que van desde asesinatos políticos hasta fenómenos sobrenaturales. En este video descubrirás 12 casos que desafían la lógica, pusieron en entredicho a las instituciones mexicanas y crearon leyendas que aún hoy generan escalofríos. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Misterio número 1. La bruja del caso Ruiz Massieu. El 28 de septiembre de 1994, la clase política mexicana se sacudió con una terrible noticia: el asesinato del secretario general del gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI, José Francisco Ruiz Massieu, quien fue abatido por un sicario en plena calle, tras salir de un acto político en Ciudad de México. Ruiz Massieu no solo era un prominente político, era también cuñado y el hombre más cercano al entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari. Las investigaciones apuntaron rápidamente a un sospechoso, el diputado Manuel Muñoz Rocha, quien desapareció sin dejar rastro desde el día siguiente del crimen. El diputado era además amigo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, quien terminó involucrado en el caso. Raúl Salinas de Gortari fue un personaje central. Las autoridades siguieron los testimonios de 2 testigos, un médico y una amante de Raúl Salinas, quienes revelaron que el hermano del presidente quería castigar a su cuñado por el trato que le dio a su hermana durante el divorcio de la pareja. Rápidamente las autoridades voltearon su mirada a Salinas, quien fue acusado de orquestar el asesinato y encargar a Muñoz Rocha de la ejecución del plan. Este, a su vez, fue quien dio las órdenes al sicario Daniel Aguilar Treviño para atacar al cuñado del presidente. Sin importar su peso político, Raúl Salinas fue detenido y trasladado inmediatamente a una prisión de máxima seguridad. Pero una investigación que ya era delicada políticamente terminó de complicarse con la popularidad de un personaje realmente misterioso, una mujer con un lunar en la frente, como si de un tercer ojo se tratara. Llamada Francisca Cetina, pero mejor conocida como La Paca, esta extraña mujer de 46 años se presentaba como una bruja de Iztapalapa, que fungía como asesora y protectora de políticos de todo el país. A principios del año 1995, La Paca fue detenida por un delito no relacionado con el caso. Ante las autoridades, la mujer los amenazó con vengarse de ellas, alegando su cercanía a Raúl Salinas y, por extensión, a su poder. Pronto reveló su conexión. Durante años había sido la bruja del hermano del presidente. La mujer se ganó la confianza de los investigadores y recibió mucha atención de la prensa, que la trató como si de una vidente real se tratara. Practicante de vudú, cartomancia y astrología, la palabra de La Paca, quien incluso había sido dirigente local del PRI en Iztapalapa hacía apenas un lustro, se convirtió entonces en testimonio fiable para la Procuraduría y para la prensa. Era entrevistada, consultada y escuchada. Ella afirmaba que la familia Salinas tenía una maldición que duraría generaciones. Aseguraba la culpabilidad del hermano del presidente y afirmaba saber más datos sobre el caso. Al año siguiente llevó a la Procuraduría un mensaje anónimo que reveló el sitio donde se encontraba la osamenta de Muñoz Rocha, quien permanecía hasta entonces como uno de los responsables materiales del asesinato, pero estaba desaparecido desde el día siguiente del suceso. Siguiendo el testimonio del supuesto testigo, quien estaba respaldado por La Paca, las autoridades exhumaron unos restos humanos en una antigua propiedad de Raúl Salinas y aseguraron que pertenecían a Muñoz Rocha. Incluso su esposa fue llamada para despedirse de él con esos huesos. Tiempo después, un amigo de La Paca se atribuiría la autoría del testimonio. Ella recibió $1 millón por esa colaboración. Como recompensa, su amigo recibió 2 millones. Las familias de los implicados y testigos sufrieron persecución. La entrega de este tipo de recompensas, que incentivaron declaraciones infundadas, fue solo una de las irregularidades del proceso. Además de incorporar a una supuesta vidente a la investigación, las autoridades hostigaron y persiguieron a las familias involucradas,
incluyendo la de Muñoz Rocha, a quienes sembraron con droga en su residencia e incluso intentaron arrebatar a una de sus hijas. Incluso los hermanos Fernando y Jorge Rodríguez González, señalados de contratar directamente al sicario, recibieron $500,000 como recompensa por declarar en contra de Raúl Salinas. Lo peor del caso es que la osamenta, usada como evidencia para culpar a Raúl Salinas de asesinar a Muñoz Rocha, quien se presumía su cómplice, terminó siendo falsa. Los huesos no pertenecían a nadie relacionado con el caso. No sería hasta 1997 que la PACA sería castigada. El 31 de enero de ese año se dictó orden de aprehensión en su contra por violar las leyes de exhumación, falsedad en sus declaraciones y fraude a la nación. También fue acusada la amante de Raúl Salinas por sus declaraciones sobre la supuesta relación del hermano del presidente con el asesino, el amigo de la PACA que aseguró ser testigo del asesinato de Muñoz Rocha. También familiares de la PACA, como sus hijas y hermana, terminaron acusados por mentir en sus declaraciones. Durante el proceso surgieron múltiples irregularidades. El caso se demostró completamente falso. Las autoridades sobornaron a testigos. La PACA y sus cómplices mintieron todos en sus declaraciones. Las pruebas contra Raúl Salinas eran todas fabricadas y se terminó revelando un complot entre el procurador y la PACA para acusar al hermano del presidente y recibir pagos por ello. Aún en la actualidad no se conoce con certeza quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Ruiz Massieu. Los funcionarios del caso no reconocieron sus errores y manipulaciones en la investigación, especialmente la locura de involucrar a una supuesta bruja en su trabajo. Poco después, en el año 2000, el PRI perdería las elecciones presidenciales por primera vez en la historia mexicana. La PACA fue condenada a 9 años y 8 meses de prisión, pero cumplió 2 años más y nadie sabe por qué motivo. Fue liberada en el año 2009, cuando tenía 59 años. Raúl Salinas tenía apenas 3 años de libertad. Tras confirmarse su inocencia, fue absuelto de todos los cargos y liberado en junio de 2005, tras pasar 10 años tras las rejas. Misterio número 2. La desaparición de Manuel Muñoz Rocha. Y es que el misterio del asesinato de Ruiz Massieu está inevitablemente atado al misterio de la desaparición de Manuel Muñoz Rocha, el diputado acusado de su asesinato. El 28 de septiembre de 1994, el día del asesinato, Muñoz Rocha hizo 2 llamadas desde la consulta de su médico, quien lo examinó por una dolencia en el riñón. Una fue a su asistente, la otra fue a Raúl Salinas. De hecho, el propio médico declararía que durante una conversación ese día, Muñoz Rocha afirmó que viajaba a Ciudad de México para reunirse con Raúl Salinas, a quien le pediría ayuda para resolver un problema. Esta declaración evidentemente sumó puntos a la versión original del caso. Raúl Salinas le habría ordenado ejecutar el asesinato y ese problema del que hablarían sería justamente ese asunto. Sin embargo, Muñoz Rocha no regresaría nunca. Oficialmente se le consideró desaparecido desde el 29 de septiembre, el día siguiente del suceso. Un día después, el diputado Fernando Rodríguez González, acusado de contratar al sicario, fue arrestado y confesó su rol en el caso, asegurando que el autor intelectual era Muñoz Rocha, encargado de hacer el pago. Según esta versión, Muñoz Rocha acusaba a Ruiz Massieu de estancar su carrera política y no apoyarlo dentro del partido. Apenas una semana después, y desde un escondite, Muñoz Rocha supuestamente reconoció su papel de ordenar el asesinato en una llamada a la Cámara de Diputados, pero aseguró que el verdadero cerebro del crimen fue el exdirigente Abraham Rubio Canales. Además, Muñoz Rocha pidió protección de las autoridades, pues temía una venganza del Cártel del Golfo por sus declaraciones. Papel en el asesinato de Ruiz Massieu. Las autoridades presentaron a su familia 2 cartas que habría dejado el político en su despedida. Una para su hijo Manuel, actualmente también dirigente político, y una dirigida al procurador, confesando su rol en el asesinato y repitiendo la versión ofrecida anteriormente. La familia no creyó en estas versiones. Su esposa, entrevistada por la revista Gato Pardo, afirmó que la firma de la segunda carta, la confesión, no era más que una calca de la primera, la de su hijo. Además, aseguró que la redacción no se correspondía con el estilo de Muñoz Rocha ni, especialmente, con su obsesión por la ortografía. Era una carta escrita a máquina, una máquina vieja, toda mal. Estaba mal escrita, con faltas de ortografía, donde él dice que es el causante, que él mató a este señor, y dije: «Ah, carambas, esta carta para mí la escribió un chino, licenciado, porque no entiendo nada de lo que está diciendo, y toda esta gente que dice aquí no la conocemos», declaró la esposa en 2023 a la publicación colombiana. Acosados y asediados por las autoridades, la familia Muñoz Rocha no se atrevió en su momento a defender su memoria.
En uno de los allanamientos a su vivienda, los funcionarios policiales sembraron droga en el despacho del político. Su esposa sabe que fue sembrada porque, asegura, ella misma limpió todo antes de la investigación. Al reclamarles, los funcionarios le advirtieron: podemos dejar que esa droga se presente como perteneciente a su esposo, o podemos decir que es de su hijo de 24 años y llevarlo preso. Así, atados de manos, no se atrevieron a denunciar los atropellos y las persecuciones, incluyendo el intento de llevarse a su hija desde el colegio donde estudiaba. La orden de captura contra Muñoz Rocha se emitió el 8 de octubre de 1994, pero ya estaba desaparecido y no fue aprehendido. Lo que sí se sabe es que la noche del asesinato, Muñoz Rocha visitó a su hermana en Ciudad de México, mostrándose notoriamente nervioso y agitado. Antes de irse, le dejó a su esposa un cheque con $500,000 y más nunca se le vio con vida. Su esposa, Marcia Cano, asegura que él debe estar muerto. Sin embargo, hay indicios de que habría escapado y vive en Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, donde incluso el cónsul mexicano en la ciudad de San Antonio probó su presencia en esa ciudad. El entonces cónsul, Humberto Hernández Haddad, aseguró que el Estado mexicano no tenía verdadero interés en apresarlo, pues no hubo esfuerzos reales pese a las evidencias. De hecho, aseguró que su denuncia sobre la presencia de Muñoz Rocha en Texas fue contraproducente, lo destituyeron y cerraron su carrera como diplomático. La orden de aprehensión internacional girada por Interpol contra Muñoz Rocha se declaró prescrita en el año 2009, al igual que la orden de búsqueda. Pese a ello, permanece desaparecido, aunque oficialmente su estatus en México es el de fugitivo de la justicia. Misterio número 3. Las explosiones de Guadalajara del 22 de abril de 1992. Si bien esta tragedia ocurrió el miércoles 22 de abril de 1992, en realidad su historia inició la noche anterior, cuando los vecinos de la calle Gante, en el barrio de Analco, en Guadalajara, reportaron un fuerte olor a gas en toda el área. El dolor, decían, salía de las alcantarillas. Se había sentido por 2 días y era demasiado intenso, pese a que había espacio abierto para que se disipara. El reclamo no fue atendido, pero pronto la realidad les daría la razón. Cerca de las 10 de la mañana del día siguiente, una serie de explosiones sacudió al sector Reforma de este barrio. Más de 8 kilómetros de calles saltaron por los aires, incluyendo edificaciones y las personas que allí se encontraban. Oficialmente se reportaron 212 muertos, 1,800 heridos, cientos de desaparecidos y miles de personas damnificadas. Además de los daños masivos a la infraestructura urbana, las explosiones causaron un severo impacto en los comercios, escuelas y vehículos ubicados en la zona. Más de 200 muertos por negligencia, la tragedia que México no olvida. Las terribles consecuencias pudieron ser evitadas si tan solo se hubieran tomado en cuenta las advertencias de los vecinos. Sin embargo, Protección Civil y las autoridades municipales apenas y atendieron realmente las denuncias sobre el olor a gas, realizaron monitoreos superficiales y limpiezas de drenaje sin evacuar la zona, ni detener el flujo vehicular y peatonal, a pesar del riesgo evidente que el olor advertía. De hecho, la mañana del 21, un día antes, se realizaron nuevas inspecciones sin tomar medidas preventivas, pese a temperaturas cercanas a los 36 grados Celsius, que aumentaban la volatilidad del combustible. Investigaciones posteriores concluyeron que la tragedia fue resultado de graves fallas estructurales. Una tubería de gasolina de Petróleos Mexicanos, Pemex, la estatal petrolera, estaba corroída por estar demasiado cerca de nuevas tuberías de agua recubiertas en zinc, lo que provocó una fuga subterránea de combustible hacia el drenaje. Además, el diseño del colector en forma de U, debido a la construcción del tren ligero, atrapó los vapores inflamables en lugar de permitir que se disiparan. Una chispa, probablemente por roce metálico, detonó las explosiones en cadena. Ignorar las alertas ciudadanas, las evidencias claras de peligro y los problemas de diseño del sistema subrayan la negligencia de las instituciones en este caso, cuyas consecuencias pudieron preverse y ser atendidas para evitar a los miles de afectados. Inicialmente se detuvieron a 4 funcionarios de Pemex, pero la justicia los exoneró y no hubo responsables condenados por el caso. Tampoco hubo una reparación adecuada para las víctimas. Misterio número 4. La desaparición de Jacobo Grinberg, el 8 de diciembre de 1994. Jacobo Grinberg era un psicólogo muy destacado, por lo controversial en la ciencia mexicana. Siempre cuestionado, Grinberg trabajaba en el área de la neurofisiología, investigaba sobre la telepatía, el chamanismo y la parapsicología. La noche del 5 de diciembre de 1994, la madrastra de Jacobo asistió con él a una obra de teatro familiar, donde el investigador le comentó que esperaba una invitación para viajar a Israel y la India. Pero no fue esto lo que alertó a su madrastra,
sino la afirmación que haría Greenberg sobre su esposa. No me la quiero llevar, me da miedo, me presiona mucho, ya no estoy durmiendo en casa, relató la madrastra de Greenberg en un documental estrenado en 2024. Sin saber que era la última vez que lo vería con vida, su madrastra acordó celebrar con él su cumpleaños 48 la semana siguiente, en casa. Pero ese día Jacobo no apareció ni envió mensaje alguno por su ausencia, así que su madrastra se comunicó con su laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde su secretaria le informó que Jacobo se encontraba ya de viaje en la India. Sin embargo, llegó enero aún sin noticias ni mensajes. La familia, preocupada, visitó la vivienda de Jacobo, que compartía con su entonces esposa, Teresa Mendoza. Encontraron el departamento vacío y recién pintado. El portero del edificio les comentó que la pareja había abandonado el sitio en diciembre, y no para un simple viaje de vacaciones. La alarma se encendió. Jacobo estaba definitivamente desaparecido. También Teresa, ahora envuelta en un halo de sospecha. La historia con Teresa había sido repentina y desconcertante. Se casaron en Morelos tras una relación breve y, según la familia de Jacobo, desde entonces él comenzó a cambiar. Aquel matrimonio no parecía amoroso sino turbio. Él se mostraba cada vez más temeroso, aislado. Se encontró una carta en la que ella le reclamaba a Jacobo el no darle un hijo, pues él solo quería descendencia judía y ella no lo era. El portero del edificio donde vivían contó que vio muñecos de vudú con alfileres en el departamento, y el comandante Clemente Padilla, uno de los investigadores del caso, confirmó esta versión. En mayo del año 1995, 5 meses después de la desaparición, se abrió por fin una investigación formal. Surgieron entonces testimonios inquietantes. Jacobo habría viajado en secreto a Boulder, Colorado, en Estados Unidos. Las autoridades encontraron registros reales de ese vuelo y conexiones con instituciones científicas y quizás incluso militares. Poco después Padilla fue apartado del caso sin explicación. Mientras tanto, los papeles, manuscritos y computadoras de Jacobo desaparecieron misteriosamente, como si alguien se esforzara por borrar cada huella de su trabajo. Años después, documentos desclasificados de la CIA revelarían que el nombre de Jacobo aparecía en documentos del proyecto Stargate, una iniciativa secreta estadounidense para estudiar fenómenos psíquicos. Su investigación sobre la telepatía, que muchos consideraban ciencia marginal, podría haber captado el interés de agencias que operaban en las sombras. Jacobo había confesado a su familia que le preocupaba que sus hallazgos sobre las conexiones neuronales entre mentes distintas pudieran ser usadas para la guerra o para el control de terceros. Fue víctima de una conspiración internacional. Su familia sigue buscando respuestas. Teresa Mendoza también desapareció poco después que él. Nadie ha podido ubicarla. Para sus seres queridos, no hay duda. Jacobo no se fue por voluntad propia. El problema es que no se sabe de quién fue la voluntad final. Misterio número 5. El chupacabras en México. Durante la primera mitad de la década de 1990, una extraña figura atormentó a los mexicanos y aterrorizó a distancia toda Latinoamérica. México atravesaba entonces una etapa de profundos cambios políticos y sociales. Hablamos del sexenio de la presidencia de Carlos Salinas, el mismo en que ocurrió el primer caso que te contamos en este video, cuando una criatura misteriosa acechó los campos y sembró el terror en las zonas rurales del país. Hablamos del chupacabras, quizá la leyenda más extendida de la contemporaneidad en nuestra región. Aunque la leyenda oficialmente nació en Puerto Rico, con el rumor de una criatura que mataba al ganado y perseguía a los campesinos, fue en México donde sería desarrollado el relato, que se convirtió en un mito nacional. La descripción del monstruo era tan específica como aterradora: bípeda, pequeña, con espinas en la espalda y ojos rojos brillantes. Y era particularmente aterradora por la forma en que aparecían sus víctimas, cabras muertas, sin una sola gota de sangre y con heridas punzantes en el pecho. Pronto se convirtió en un fenómeno mediático y entre 1988 y 1994 se reportaron casos en distintos estados: Baja California, Jalisco, Chihuahua y Veracruz, por ejemplo. En todos los casos los animales aparecían muertos, perforados y desangrados. La historia se convirtió en un terror para todos los campesinos, que comenzaron a organizar guardias nocturnas en los pueblos e ir armados a los potreros, previendo un posible encuentro con el monstruo. La histeria fue nacional y los medios le dieron un increíble alcance, pese a que el país atravesaba problemas más graves, incluyendo una profunda crisis económica que sí aquejaba a todos los mexicanos. ¿Sería entonces una invención para distraer a la opinión pública? Con el tiempo, las investigaciones científicas empezaron a desacreditar el mito. Veterinarios y biólogos señalaron que muchos de los ataques atribuidos al chupacabras eran, en realidad, causados por perros salvajes, coyotes u otros animales con sarna,
cuyo aspecto deteriorado y comportamiento nocturno generaban confusión. Estos animales atacaban al ganado, mordían el cuello y muchas veces no consumían la carne, lo que coincidía con las descripciones más comunes de los supuestos ataques sobrenaturales. Aún así, el mito del chupacabras no desapareció del imaginario mexicano. En la actualidad se ve como un capítulo extraño y fascinante de la historia reciente, una mezcla de miedo colectivo, manipulación mediática y cultura popular. Se convirtió en ícono de la televisión, tema de canciones y hasta símbolo de cómo los rumores pueden florecer en un clima de incertidumbre. Misterio número 6. El caso de Selene Delgado. Durante la década de los 90, la televisión era aún más influyente que en la actualidad para la población mexicana. Aprovechando esta oportunidad, el Canal 5 de Televisa tenía un segmento llamado Al Servicio de la Comunidad, dedicado a difundir información sobre personas desaparecidas para buscar información sobre su paradero. Entre los distintos casos difundidos destacó uno particularmente misterioso. Se trata de Selene Delgado López, una joven que tendría 18 años y habría desaparecido un 22 de abril, no se sabe de cuál año. No había más información, ni dónde desapareció ni quién la buscaba. Apenas se incluía un retrato de muy poca calidad. Al menos 2 veces se difundió el anuncio sobre esta enigmática joven. Los años pasaron sin información sobre el caso. En 2020, en la red social Twitter, resurgió la imagen. Un usuario se preguntaba por esta leyenda. ¿Quién era Selene Delgado? Una investigación mostró que ninguna búsqueda oficial había hallado resultados. Además, Delgado no aparecía en ningún registro oficial de desaparecidos y tampoco hay testimonios de familiares buscándola en redes sociales. Ese mismo año, cientos de personas notaron que entre sus contactos de Facebook aparecía una mujer con el nombre Selene Delgado López, que no recordaban haber agregado a sus redes. La sorpresa dio paso a la paranoia y las teorías conspirativas. ¿Y si esta joven era un ente digital? Este misterio se disipó rápidamente. El perfil pertenecía a una joven real, que aclaró que nunca había estado desaparecida y simplemente era una coincidencia por su nombre. Sin embargo, esto no explica por qué la joven desaparecida en los 90 fue incluida en los segmentos televisivos sin información alguna. Algunos afirman que no existió y su caso solo sirvió como símbolo de las mujeres desaparecidas durante esa época. Otros argumentan que sí ocurrió, pero fue un caso encubierto por las autoridades. ¿Quién sabe por qué motivos? Lo cierto es que nunca se supo la verdad sobre esta joven, y aún hoy en día hay grupos en redes sociales de investigadores aficionados dedicados a intentar desentrañar este misterio. Misterio número 7. La muerte de Abraham Polo Uscanga, en 1995. El 19 de junio de 1995, el magistrado Abraham Polo Uscanga fue abatido tras recibir 2 disparos en su cabeza. En una época en la que el gobierno del Distrito Federal prometía endurecer la lucha contra la corrupción y las mafias, el asesinato del magistrado del Tribunal Superior de Justicia fue una gran bofetada a las declaraciones oficiales. El cadáver de Polo fue hallado en su propio despacho por su conductor, quien lo esperaba hacía horas. Meses antes, el magistrado había denunciado públicamente que fue presionado por parte del presidente del tribunal, Saturnino Agüero, para emitir órdenes de arresto contra los líderes del sindicato de una empresa de transporte público que había sido condenada por corrupción ese mismo año. Al no encontrar pruebas suficientes, Polo se negó a detener a los sindicalistas, por lo cual fue amenazado directamente con una carta anónima que le advirtió: aténgase a las consecuencias. La Procuraduría investigó diversas hipótesis: la posible intervención del sindicato, venganzas internas desde el tribunal e incluso la participación del mismo conductor que halló el cuerpo. Sin embargo, y pese a múltiples indicios y actores que amenazaron al magistrado, la investigación no condujo a ninguna condena definitiva. Su muerte es considerada por muchas personas como un crimen de Estado, posiblemente causado por autoridades mexicanas y, definitivamente, no resuelto por negligencia o, al menos, insuficiente capacidad del sistema de justicia al cual Polo pertenecía. Misterio número 8. La oleada OVNI de 1991. El 11 de julio del año 1991, en pleno día, el cielo mexicano se oscureció por 6 minutos y 53 segundos. El país fue testigo de un eclipse total de sol que maravilló a la población y fue el episodio inicial de una oleada de avistamientos de objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis. En pleno eclipse, las cámaras de video captaron un objeto circular plateado que, al parecer, planeaba con serenidad sobre la Ciudad de México. La televisión no tardó en difundir los curiosos videos. Luego se publicaron grabaciones de Puebla y Querétaro, entre otras poblaciones, donde también se veía el disco volador plateado. Las transmisiones televisivas del periodista Jaime Maussan, el primero en describir los videos como ovnis reales, desató una oleada de llamadas y reportes inédita para el país.
A este episodio se le llamó la fiebre ufológica de 1991, un fenómeno que emocionó a cientos de mexicanos y por el cual surgieron diversos grupos de guardianes del cielo, personas dedicadas a explorar el firmamento y registrar avistamientos de ovnis. Con el paso de los años surgieron explicaciones científicas. Algunos apuntaron a Venus o fenómenos ópticos como causa de las luces. Otros sugirieron globos o drones. Aún en la actualidad no se sabe con certeza qué causó las imágenes, ni mucho menos se ha confirmado la existencia de vida extraterrestre. Misterio número 9. El tazo de Elvira. En 1994, la compañía Sabritas lanzó una colección de tazos especiales de la caricatura Looney Tunes, aquella que mostraba personajes icónicos como Bugs Bunny y el Pato Lucas. Naturalmente, fueron juguetes muy populares, pero uno en particular se hizo más destacado, el supuesto tazo satánico del personaje de Elvira. Según la leyenda urbana, cuando un niño obtenía ese tazo específico y jugaba con él en la noche, la figura salía del plástico y estrangulaba a la víctima. Lo contaban con voz temblorosa en los recreos. El pánico colectivo aumentó el alcance de la historia, al punto que se comentó en periódicos y noticieros. Recomendaron quemar los tazos. El terror fue tal que muchos padres decidieron eliminar por completo todos los tazos de la colección. Llegaron al punto incluso de quemar los tazos para eliminar la influencia maligna. Otros niños, en cambio, fueron convencidos por sus padres de voltear el tazo problemático durante las noches para evitar el riesgo de ataque. Aún en la actualidad, muchos recuerdan este famoso mito urbano, cuyo origen nunca fue revelado ante la población. Misterio número 10. Hielos en los antros. Entre la década de 1990 y principios de los 2000, entre grupos de jóvenes se esparció una leyenda urbana. Los hielos de las bebidas servidas en antros eran peligrosos. De acuerdo con el mito, en algunos antros había personas malintencionadas que mezclaban los hielos con sustancias que provocaban un sueño profundo. Los hielos se servían en las bebidas y dejaban totalmente manipulable a quien los consumiera. La siguiente parte del mito se mezcló con otras famosas leyendas urbanas. Quienes tomaban los hielos manipulados amanecían al día siguiente en una tina llena de hielo, con una cicatriz a un costado y un riñón menos, o en algún hotel barato con un mensaje que les daba la bienvenida al mundo del SIDA. Nunca hubo pruebas reales de estos casos, pero la historia se propagó lo suficiente para convertirse en la leyenda urbana más popular. Aún nadie sabe quién inventó semejantes historias. Misterio número 11. ¿Quién mandó a matar a Paco Stanley? Paco Stanley fue una de las personalidades más populares de la televisión mexicana, cuyo asesinato tomó por sorpresa todo el país. El 7 de junio del año 1999, tras la transmisión de su programa matutino, Stanley estaba desayunando en un restaurante cuando su grupo fue atacado por sujetos armados. El comediante recibió 4 disparos, 3 de ellos en la cabeza, y murió instantáneamente. Aunque se barajaron diversas hipótesis, tempranamente las autoridades descartaron el robo o secuestro como móviles del crimen, enfocándose en 2 principales: venganza o ajuste de cuentas. Las pistas llevaron la investigación hacia el crimen organizado, pues se hallaron sustancias en la ropa del conductor que acompañaba a Stanley en su desayuno. Luego, un detenido que pertenecía a una organización criminal de Colima acusó a varias personas de orquestar el asesinato por presuntas deudas que tenía el comediante con líderes del crimen y tráfico de sustancias. Pero luego el acusador se retractó de sus declaraciones y la falta de pruebas dejó libres a los acusados. 25 años después del suceso, todavía no se conocen los responsables del caso y tampoco han habido sanciones por lo sucedido. No se sabe con certeza quién ordenó el crimen y tampoco se conoce el motivo. Misterio número 12. El misterio de quién estuvo detrás de la muerte de Colosio. El 23 de marzo de 1994, algunos meses antes del asesinato de Ruiz Massieu, otra muerte política había sacudido México. Esa vez se trató de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien era candidato presidencial del mismo partido gobernante PRI. El suceso ocurrió en Tijuana. Un sujeto le disparó en la cabeza y un segundo al desplomarse, mientras el candidato pronunciaba un discurso en un acto público. El asesino fue detenido en el lugar e identificado como Mario Aburto Martínez, quien denunció haber recibido malos tratos para forzarlo a confesar y que importantes políticos habían ordenado manipular la investigación del asesinato. La reportada presencia del círculo cercano del entonces presidente Salinas en los interrogatorios alimentó las dudas alrededor del caso y fomentó la idea de que fue un crimen de Estado, que se organizó para impedir las aspiraciones políticas de Colosio y que se disputase el liderazgo dentro del PRI. El caso quedó cerrado en el año 2000, con la condena contra Aburto y la tesis aceptada de que fue un caso aislado de un asesino solitario.
Sin embargo, 25 años después todavía muchos sospechan que hubo algo más que un simple criminal y, de hecho, en 2022 se reabrió el caso para esclarecer si hubo otras responsabilidades. No hay duda de que la cultura de un país también se forma por los misterios compartidos y las injusticias no resueltas. Quizás algún día México encontrará las respuestas a los eventos que sacudieron su vida política y social en los 90. Por el momento, es innegable que esta década fue un periodo inolvidable para la población y cuyos misterios nos siguen intrigando 3 décadas después de estos curiosos sucesos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 12 perturbadores misterios de los años 90 en México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.